Pues vamos a empezar con la tercera parte de la renuncia de Benedicto XVI. Esta imagen es prácticamente la clausura de un papa. La cesación, ¿cómo lo diríamos? La cesación de que deje de ser un papa. Bien, pues la despedida es la que veis aquí en la ventanilla, esa manita que va agitándose, diciendo adiós. Pero yo ahora voy a lanzaros un mensaje. ¿Es un adiós o es un volveré? ¿Sabéis? De eso hablaremos cuando tratemos el apartado sobre profecías que dan vueltas alrededor del pontificado de este papa, del anterior, del que vendrá después. Pero lo curioso es que han sucedido una serie de cosas esta semana que por fuerza me han obligado a posponer precisamente el tema sobre las profecías que trataban alrededor de todo este tema. Y creo que ha sido necesario que hiciésemos un cambio en el planteamiento para terminar de dar una serie de detalles que luego nos ayudarán a entender mejor y a tener más argumentos para poder hacer un contrapeso, una valoración sobre esas profecías que hablan de la sucesión de este papa. Por tanto, como creo que eso era necesario, es lo que vamos a tratar ahora. Pero vamos a empezar precisamente con la despedida del Papa en el Vaticano. Vamos a verlo en un vídeo. Vamos a pasar casi 2 vídeos prácticamente seguidos. Veréis que uno de ellos está en catalán. No os lo voy a traducir porque como prácticamente, bueno, se entiende bastante bien, pero aún y así, si queréis luego os haré un breve resumen. Y como muchas personas ya han seguido esas noticias, ya estarán bastante al tanto de todo. Básicamente lo interesante eran las imágenes y luego os comentaré algunos detalles. Vamos a entrar a este vídeo. Passaven 7 minuts de les 5 de la tarda. L'helicòpter blanc s'enlairava de l'aeroport dels Jardins Vaticans. Benet XVI feia com a papa el seu últim viatge. A la plaça de Sant Pere, una passada de 10 segons davant 3.000 persones amb llàgrimes als ulls i amb l'emoció desbordada que han volgut viure aquest moment històric. Les campanes del Vaticà i de totes les esglésies de Roma s'unien amb el comiat al primer papa que renuncia de la història contemporània. Sono molto triste. Sì. Lei mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha fatto emozione. Comunque il nuovo Papa darà una svolta. Emozione, molta emozione. Tanta emozione. Grandissima emozione, ma questo Papa è eccezionale, ha fatto una cosa stupenda, ma l'abbiamo visto stanchissimo. Sí, el papa estava cansat, caminava amb dificultat quan al pati de Sant Damàs la Guàrdia Suïssa formava i s'acomiadava així de Joseph Ratzinger com a cap d'estat vaticà. Al migdia el papa s'acomiadava un per un de la 80ena de cardenals que, com l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, són ja a Roma a l'espera del conclave. Allà, solemnement, ha promès fidelitat incondicional al que sarà el seu successor. Voi che codice canonici anche il futuro Papa, al quale oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. A la plaça de Sant Pere, un dels testimonis del comiat era el periodista Gianluigi Nuzzi, autor del llibre que va publicar les cartes confidencials filtrades pels anomenats corps del Vatilix. Ha volgut guardar silenci. Els apartaments privats del papa aquí al Palau Apostòlic ja estan buits. Ha començat la seu vacant. Joseph Ratzinger ja és a Castel Gandolfo, on ostenta el títol de papa emèrit. Vicenç Lozano, TV3, Ciutat del Vaticà. Habéis visto en este vídeo esa despedida que las personas que estaban por allí cerca llorando, como si se hubiese ido o para saber qué. Era un momento de que son personas que supongo que tienen una sinceridad en sus creencias y la emoción es lo que los movía. Si os habéis dado cuenta, también ha aparecido un momento la Guardia Suiza. ¿Sabéis esos señores que van vestidos de soldados de época medieval, con esos coloridos? Pues bien, ¿por qué creéis que la guardia del Papa es guardia suiza? ¿Os lo habéis planteado alguna vez?
porque no podía tener una guardia alemana ya puestos, o una guardia italiana, que quizás sería más lógico. Bien, deberíamos hacer algo de historia al respecto. En definitiva, ahora solo iré directamente al grano. Estos ejércitos suizos fueron los que estuvieron al lado del Papa en todo momento, y como compensación quedaron como los guardas del Papa. Ya sabéis que se elige solo a gente bastante joven, de unos 21 a 23 años aproximadamente, son expertos en artes marciales y demás, o sea, gente como sería Jesús, ¿no? Sí, sería así. Y Jesús, ya sabéis que también llevaba toda una custodia a su alrededor. Sí, también, no, ¿verdad? Pero bien, es igual, vayamos a lo que nos interesa. Por eso ellos son la guardia del Papa. Pero además, ¿por qué Suiza? ¿Por qué creéis que Suiza ha quedado siempre al margen en las guerras mundiales? ¿Por qué creéis que son siempre el país intocable? Pues porque realmente entre Suiza y el Vaticano hay una seria conexión. Y también porque precisamente en Suiza hay grandes bastiones de la masonería, como los que llaman los gnomos de Zúrich y otros grupos, que están íntimamente vinculados con el Vaticano. Las finanzas mundiales, ya sabéis lo que representa Suiza en sí, ¿no? Pues bien, se dice también de que grandes cantidades de oro están en Suiza y que pertenecen al Vaticano, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero si seguimos analizando lo que transcurre en ese vídeo, vemos como el helicóptero se va, y después de ver a la gente emocionada, frases de algunas personas, que incluso un chico decía que el próximo Papa hará unos cambios, ¿no? Y si os habéis dado cuenta, a medida que iba transcurriendo la filmación, aparece también un señor hablando con otro en una acera, y era el señor que destapó todo el caso de los escándalos del Vaticano, esos documentos que se publicaron también en un libro, y fue como a raíz de esto empiezan a quedar impresionados pues Gabriele, el mayordomo del Papa, etcétera, etcétera, el caso Vatilix, ¿no? Y dice que él no se ha pronunciado para nada, estaba allí y ya está, sin más. Habéis visto también que el Papa se despide de los cardenales, van pasando uno por uno, y hay un dato curioso, y es que el cardenal que se quedó más rato hablando con el Papa fue precisamente el señor Martínez Sistac, el cardenal de Barcelona, que claro, que es papable también, como muchos de los cardenales, y estuvo un ratito hablando con él. Luego, cuando terminó de hablar, fue uno de los que salió afuera, y los periodistas fueron directamente hacia él. Tuvo una entrevista donde él hablaba casi como en la gloria de la conversación que ha mantenido con el Papa, hablaba de los prodigios memorísticos del Papa, haciéndole referencia con las palabras textuales que ya le había dicho en Barcelona, cuando vino a por lo de la Sagrada Familia, y en fin. Y diréis, bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué importa? Luego el cardenal Sistac dijo algo también interesante, pero no fue el único. Todo esto lo iremos viendo en el transcurso de hoy, y quizás también incluso de la próxima conferencia. Mientras vamos a ver las instantáneas. Recordemos, se va el helicóptero, ¿vale? Por cierto, esta imagen que veis aquí, ¿la recordáis de la semana anterior? ¿Qué le pasó a esta cúpula? Un rayo, ¿no?, que le cayó precisamente arriba en esa cruz. La despedida, esta foto no me la quería perder, que la vierais, porque es realmente única, esa despedida así. Y mirad por dónde pasa el helicóptero, diréis, vale, ¿y qué? ¿Vale, y qué? Ya no os voy a decir que os fijéis en esas imágenes que tenéis allí, esas estatuas, sino que fijéis vuestra vista en el lado izquierdo de vuestra imagen. Si os dais cuenta, esta parte, protuberancia más grande, arriba tiene el escudo papal, las llaves del Vaticano, la mitra por encima, y si os dais cuenta, justo debajo aparece como un escudo papal.
y no sé si apreciáis ningún detalle allí. Vamos a verlo con más detenimiento. Aquí tenéis la imagen más de cerca y vamos a ver cómo, ya veis, podríais hacer una X en el escudo para corresponderse la parte de arriba a la izquierda con la de abajo a la derecha y la parte de arriba a la derecha con abajo a la izquierda. Es lo mismo, distribuido en X. Y podríamos hablar de ese árbol, ya sabéis, el árbol de la vida, la acacia, probablemente, ¿no? ¿Y lo otro? Pues sí, lo otro, sencillamente, una forma piramidal con la iluminación arriba. Las cosas no surgen porque sí, ni son casualidades, están porque es lógico que estén allí, porque es lo mismo. Y entonces sabréis evidentemente quién está detrás de ese nuevo orden mundial y desde cuándo se está trabajando para esto. Era un detalle que valía la pena de tener la imagen para que lo pudiésemos compartir. Luego, en esa despedida con los cardenales, hubo también una recepción con otras personas. Yo digo aquí, 3 naciones, sutilezas del lenguaje papal. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero de todo, un artículo del 15 de enero de este año, 2013. El abad de Montserrat, que esto es en Cataluña, en la provincia de Barcelona, convencido que el Vaticano reconocerá Cataluña como Estado. ¿Sabéis? Este señor que veis aquí, Josep María Soler, que es el abad de Montserrat, también dijo unas palabras muy importantes cuando el Papa se despedía. Él fue el encargado de la comunidad benedictina, el portaestandarte de ellos, que fue precisamente a la despedida del Papa, y dijo unas frases muy interesantes. Dijo, más o menos, esto salió en el canal 324, como el mismo que habéis visto antes, donde se grabó esta filmación, y curiosamente, cuando quise volver a recuperar este vídeo, aparece siempre todos los vídeos enteros, pero este trozo donde este señor hacía una serie de declaraciones ya no ha aparecido más. He escrito directamente al canal de TV3 a ver si me pasaban estas imágenes. De momento no he recibido respuesta, pero es curioso que justo lo han cortado allí. Bueno, quizás casualidad, yo no digo nada, pero me sorprendió porque este señor también dijo algo muy interesante, y es que hizo referencia a que el Vaticano estaba entendiendo muy bien a Cataluña, que jamás había habido tan buena relación entre Cataluña y el Vaticano. Y luego dijo, además, que ahora entienden lo de Cataluña y sin intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los intermediarios entre Cataluña y el Vaticano? Pues era la Iglesia, ¿de dónde? La Iglesia Católica de España. Y ahora esto ya como si fuese saltado a la torera. Ya sabéis que hemos venido presentando en las conferencias del Gran Engaño ese propósito que hay para la independencia de Cataluña y también quién está detrás. Pues bien, estemos atentos a estas frases, estos movimientos de gente que sabe mucho y que a veces sueltan unas pequeñas perlas que si no estamos atentos nos pasan totalmente desapercibidas. Mirad ahora, precisamente, un encuentro que hubo entre el Papa y una serie de embajadores, pero especialmente hizo un encuentro, o tuvo un encuentro, con este señor, que es el que vamos a destacar aquí. Es una entrevista con el copríncipe Monseñor Joan Enric Vives. Él dice, irradiaba la paz de quien es fiel a su conciencia, refiriéndose a Benedicto XVI, en ese encuentro que han tenido. Tras concluir la última audiencia de Benedicto XVI, en la plaza de San Pedro, el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, ya sabéis que es un pequeño país aquí en el Pirineo, al lado mismo de Cataluña, entre Cataluña y Francia, Monseñor Joan Enric Vives saludó en la Sala Clementina Benedicto XVI en representación de su país. Urgell es una diócesis de la Iglesia Católica, sufragánea de la Archidiócesis de Tarragona, que está en Cataluña. Bueno, aquí pone España.
tiene una población de menos de 200.000 habitantes, mayoritariamente católica. Está hablando de Andorra. Desde 1278, los obispos de Urgell son también copríncipes de Andorra, o sea, tienen un mandato temporal en el país fronterizo con España. El embajador del Principado de Andorra ante la Santa Sede, Jaume Serra, viajó también a Roma para este histórico evento. Zenit encontró al arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra y le preguntó qué sucedió en la Sala Clementina. Ya veis, el poder en Andorra se mueve a través de la Iglesia Católica. El copríncipe de Andorra pertenece ligado a la Santa Sede. Así ha sido, ya veis desde qué años. Esto es pura historia y sigue así. Ya sabéis que en Andorra también, curiosamente, hay un gran peso de la masonería. Pues bien, vamos a ver qué se produce en esta entrevista que aparece aquí. Mirad precisamente cuando le preguntan, ¿y qué le ha dicho el Papa? Monseñor Joan Enric Vives dice, hemos tenido tiempo para expresarle algunos pensamientos. No estaba pendiente, vaya a saber de qué cosa, sino de la persona que tenía delante, de tal país. En concreto me ha dicho, llevo a Andorra en el corazón, y a Cataluña y España en el corazón. Por eso os decía antes, 3 naciones. El Papa vino a España, pero no vino solo a Cataluña, fue también a Galicia, ¿verdad? Podría citar que el Papa lleva en su corazón a Galicia, podría citar que lleva en su corazón a Madrid, bueno, no cita Madrid, ya cita España. España incluye entonces todo lo otro. Pero, ¿por qué destaca entre Andorra y España Cataluña? Si está hablando con el copríncipe de Andorra. Este es el lenguaje sutil del Vaticano. Ya nos están diciendo de que estos son 3 naciones, no son 2. Luego sigue diciendo la entrevista, el Papa ya me conoce, él me ha nombrado a mí arzobispo ad personam, y también porque durante su pontificado ha habido una estrecha relación con la Secretaría de Estado. Se ha firmado un acuerdo, un concordato entre la Santa Sede y el Principado de Andorra. También están con lo que están. Y esto que se ha hecho durante su pontificado ha sido muy importante para Andorra, porque de alguna manera dio una estabilidad jurídica, si bien esta existía con la Constitución de 1993, y al mismo tiempo la Santa Sede se compromete con este tratado internacional a respetar que el obispo de Urgell pueda ser siempre el copríncipe de Andorra. Siempre. Bueno, pues era un detalle que creo que valía la pena que pudiésemos ver. Y ahora vamos a ver la despedida desde Castel Gandolfo. Ya sabéis que el Papa fue posteriormente allí. Nosotros vamos a pasar ahora el vídeo de estos momentos. Buonanotte. Orare. Ma vorrei ancora con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con le mie riflessioni, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità, e mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi inforto adesso. Sia benedetto Dio Onnipotente, si benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
Bien, esto eran momentos históricos, porque no es nada habitual que un papa se vaya así, se despida así en vida. Han pasado 600 años desde la última vez, y desde luego el último que se despidió no fue con estos vítores. Y llega un momento en que las puertas finalmente se cierran, él ya queda dentro del lugar donde va a estar, y eso sucede definitivamente el día 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y diréis, vale, ¿y qué? Y hemos visto cómo ellos, prácticamente todo lo que hacen, está basado en asunto cabalístico. Y está basado en asunto astrológico, en asunto a veces astronómico. Y diréis, ¿y por qué? El 28 de febrero justo era cuando se tenía que ir, y a las 8 de la tarde. Era cuando cumplía él, como decían, solo con su función diaria, que era la hora en que él terminaba y ya está. ¿Y por qué justo el día 28 de febrero a final de mes? Para cobrar la nómina, decían algunos. Bueno, pues no fue una invención mía, ¿eh? Había gente que lo comentaba, ya sabéis que la gente enseguida soltamos ironías a veces, ¿no? Pero bien, vamos a ver el porqué de esta fecha y el porqué de esta hora. Hay una explicación. Pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Desde hoy ya prometo mi incondicional reverencia y obediencia al próximo Papa. Esto lo dijo al despedirse de los cardenales. Y, claro, fue el día 28. Antes de despedirles personalmente, deseo decirles que estaré cerca de ustedes con la oración, especialmente en los próximos días, para que sean enteramente dóciles a la acción del Espíritu Santo para la elección del nuevo Papa. Que el Señor les muestre la que es su voluntad. Entre ustedes, en el colegio de cardenales, está también el futuro Papa, al que ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia. Ya veis que él, en definitiva, sigue, no se ha muerto, evidentemente, y ya promete que incondicionalmente lo va a reverenciar, lo va a obedecer. Y, ¿sabéis? Hay personas que al ver esto han recordado una profecía que circula de papa y antipapa. ¿Qué es eso? Pues bien, eso lo veremos en su momento, pero yo mientras os voy dando estas pistas para que estas cosas os vayan quedando en vuestra cabeza y luego, cuando lleguemos a este tema profético, podamos tratarlo con un poco de seriedad y con datos en la mano. En fin, esto es lo que él dice ahora, ¿eh? Pero bueno, ya iremos viendo más cosas. No abandono la cruz, sino que permanezco de un modo nuevo ante el Señor crucificado. Esto lo dijo en la última catequesis. Aquí está todo su discurso. Y llega un momento en que dice, he podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe la vida propiamente cuando la da. Dije antes que una gran cantidad de gente que ama al Señor, aman también al sucesor de San Pedro, y tienen un alto aprecio por él, y que el Papa tiene verdaderamente hermanos y hermanas, hijos e hijas de todo el mundo, y que se siente seguro en el abrazo de su comunión, porque él no se pertenece más a sí mismo, pertenece a todos, y todos le pertenecen. Está muy bien, es muy bonito decir de que uno le pertenece a todos, pero decir que todos le pertenecen a él, cuidado, porque esta es la profecía que se va a terminar de cumplir cuando todo el mundo vaya en pos de la bestia y la adore, porque todos le van a pertenecer. Porque como no pasen por el aro que el Papa va a marcar en su momento, el Vaticano, esté donde esté, esto no puede ser. Mirad que realmente lo que nos están diciendo es que todo el mundo le pertenece. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sabéis?
el que es católico muchas veces ni sabe esto. Cuando alguien se bautiza como católico, sigue haciendo las confirmaciones, la comunión y todo ese entramado que ellos tienen, lo que está haciendo es prometiendo fidelidad al Papa por encima de su mismísimo gobierno de su país. En verdad, el católico, sea de España, sea de Italia, sea de donde sea, de cualquier país, en verdad no rinde solo a su país, sino que por encima de su país rinde al Papa. Él se rinde al Papa. Le debe la máxima obediencia. Por tanto, este señor, o el que venga, que sea el presidente, por decirlo de algún modo, de su nación, el rey del Estado Vaticano, que es el Papa, lo que hace no es solo ser un rey local, de una religión o de un pequeño Estado, como es el Vaticano, sino que en verdad está siendo el rey de todos los católicos del mundo, al cual le deben servidumbre. Y eso todos los católicos lo deberían tener muy claro. Y cuando uno se hace católico, debería tener asumido que esto es así. Y si no es así, para cualquier persona, tiene un problema con el Vaticano. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a seguir avanzando. El mundo despide emocionado al Papa Benedicto XVI. Ya lo hemos visto, ¿no? Muy emocionados, aquí con todos los cardenales, hubo un largo aplauso al final. El pontífice se ha mostrado feliz por estar con los fieles, que se han reunido en la plaza de Castel Gandolfo para escuchar las últimas palabras de Benedicto XVI, que apenas han durado 3 minutos, las que habéis visto en imágenes antes. Ya sabéis que este es un saludo distinto a los anteriores. Ya no soy pontífice. Lo soy hasta las 20 horas, pero ya no más, ha precisado. Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Si os habéis dado cuenta, desde que el Papa empezó a hacer sus excursiones por distintos países, que evidentemente no va porque sí a buscar setas ni cosas de estas, él siempre se ha autodefinido como un peregrino, ¿verdad? Pues ahora termina diciendo que su peregrinaje de esa última etapa en esta tierra es la que ya ha empezado. Pero mirad, él lo recalca, no soy pontífice, lo soy hasta las 20 horas. Ni minuto más, ni minuto menos. Sigamos avanzando. Vamos a ver a lo que se dedicará oficialmente el Papa emérito. Benedicto XVI tendrá el título de Papa emérito o romano pontífice emérito. Este es el título que oficialmente le queda. ¿Se llega a entender que un papa puede dejar de ser papa y que haya otro al mismo tiempo? Mirad que la situación era realmente compleja. Ellos lo han arreglado bajo este título, que además, quedando como Papa emérito, bueno, aún tiene su gran peso. No queda totalmente en la nada absoluta. Vayamos viendo en detalle lo que aquí nos dice. El Papa Benedicto XVI seguirá llamándose Su Santidad y tendrá el título de Papa emérito o romano pontífice emérito. Esto lo informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Una vez que deje de ser Papa, Benedicto XVI vestirá sotana blanca. Los curas normales, ¿cómo van? Con sotana negra, ¿no? Él seguirá con sotana blanca, sencilla, y seguirá usando los zapatos que le regalaron los mexicanos durante su viaje a México del pasado año, que son tan cómodos y tanto le gustan, precisó Lombardi. Eso sí, ya no llevará esos zapatos rojos que lo distinguían, ahora los llevará marrones. Benedicto XVI, que dejará de ser Papa a las 8 de la tarde de Roma del 28 de febrero. ¿Lo habéis visto bien? ¿De dónde? Dejará de ser Papa a las 8 de la tarde del 28 de febrero de Roma. No dice de Nápoles o de cualquier otro lugar. Ah, claro, es que la sede está en Roma, ¿verdad? ¿Y por qué? En esa precisa hora y en ese preciso día. Luego lo veréis. Benedicto XVI dejará de usar el anillo del pescador que simboliza en el poder pontificio.
El Papa se asoma por última vez al balcón. Retirarse al monte no significa abandonar la Iglesia. Y sale como vencedor. Ya sabéis que esa postura ha sido muy criticada. Deja el barco cuando está todo haciendo aguas, por un lado. Otros que no, que así, que lo que hace es dar una lección de que hay que renunciar cuando ya no se puede seguir, y es un acto de humildad. Y claro, siempre hay las dos vertientes, ¿no? El Papa, emocionado, fue interrumpido varias veces con aplausos de la multitud durante su alocución a los fieles, lo mismo que le sucedía a Jesús. ¿Sí? Benedicto XVI, que en 2 meses cumplirá 86 años, abundó en su retirada al monte Tabor, pero quiso aclarar que esto no significa abandonar la Iglesia. ¿Qué sucedió en el monte Tabor? ¿Lo recordáis en el episodio de los Evangelios? Es donde Jesús se transforma. ¿Lo recordáis, no? Y que Pedro es uno de los discípulos que está viendo eso y está participando con Jesús directamente de esa transformación. Es interesante porque el momento de la transformación es un momento de cambio, ¿verdad? Pues él está participando de ese cambio. Benedicto XVI eligió para este segundo domingo de Cuaresma el pasaje del Evangelio sobre la transfiguración del Señor del evangelista Lucas, en el que relata cómo Jesús se transfiguró mientras rezaba en una especie de retiro espiritual en el monte Tabor junto a Pedro, Santiago y Juan. Al meditar sobre este pasaje del Evangelio podemos extraer una enseñanza muy importante, dijo. Tened presente que cuando ellos hablan de enseñanza muy importante es que en verdad para ellos hay un significado allí. En primer lugar, la primacía de la oración, sin la cual todo el compromiso del apostolado y de la caridad se reduce a activismo, sostuvo. En Cuaresma aprendemos a dar su debido tiempo a la oración, tanto personal como comunitaria, que da aliento a nuestra vida espiritual, aseveró el obispo de Roma. La oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones, como en el monte Tabor hubiera querido hacer Pedro, pues la oración reconduce al camino, a la acción, aseveró. Mirad cómo estas palabras nos pueden llegar a servir para cuando hablemos del tema de papa y antipapa, porque son palabras que a más de uno le hacen pensar en qué profecía se va a cumplir dentro de poco tiempo. La oración que él va a hacer reconduce al camino, a la acción. Tengamos esto presente. El Papa de momento se retira y va a hacer esa función de orar para sostener a la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuidado con lo que puede llegar a decir aquí. Luego sigue hablando sobre la vida cristiana, que escribe en el mensaje para la Cuaresma, consiste en un continuo subir a la montaña para encontrarse con Dios, para después descender llevando el amor y la fuerza con el fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Subir a la montaña. ¿Sabéis? ¿Recordáis la conferencia que dimos donde hablábamos que arriba de ciertas montañas habitaba alguien? Y que la gente puesta en el mundo del espiritismo iba allí porque sabían que allí, como los jesuitas, se manifestaba alguien. Pues bien, tengamos eso presente. Él está haciendo una comparación, evidentemente, camuflada con Tabor. Vamos a ver el título, la vestimenta, el anillo, el sello y la residencia del Papa. Se llamará también Santidad, Benedicto XVI. Y añadió que Benedicto vestirá el hábito talar blanco simple, o sea, sin la esclavina o el pequeño manto sobre los hombros que normalmente usan los pontífices. Esta pieza ya no la va a llevar, porque seguiría siendo el pontífice en vigencia. Los zapatos no serán más los rojos característicos y usará por lo tanto los zapatos color marrón. Y sabemos que le han gustado mucho los zapatos que le han regalado los artesanos mexicanos de León. El anillo del pescador, precisó el portavoz, no lo usará más, pues está ligado al ministerio y junto al sello de plomo serán anulados, como indica la Constitución Universi Domini Gregis. Esto es el procedimiento a seguir. Ya veis, decís, qué cosas burocráticas, ¿para qué todo esto? Ya lo iremos viendo. Pasado mañana, prosiguió, es el día en que parte hacia la residencia de Castel Gandolfo y por lo tanto también preparando la mudanza a su residencia temporal, después de lo cual regresará al monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. Allí es donde el Papa estará.
¿Dónde seguirá estando después de esas obras que están haciendo? En el mismo Vaticano, no se va a otro sitio. El Papa da su última audiencia en el Vaticano en directo, ya veis que además fue un acto seguido por multitudes de personas de todos los países, como si fuese elegido un nuevo Papa. La despedida fue tan multitudinaria como eso. Hasta aquí os hemos contado la última audiencia general de Papa Benedicto XVI. Por la tarde el pontífice llevará a cabo en la Sala Clementina un encuentro privado en el que el Papa saludará a algunas personas, entre otros a los jefes de Estado de Eslovaquia. ¿Recordáis que en el primer apartado de noticias hemos hablado sobre este país con problemas económicos? San Marino, que ya sabéis que también es lo que es, el príncipe de Andorra, que hemos citado antes, y el presidente de Baviera en Alemania. Presidente de Baviera, donde curiosamente surgieron ¿quién? Los Illuminatis, y donde hay el feudo del catolicismo en Alemania, que hicieron esa conjunción entre Alemania y el Vaticano. Mañana, tras una reunión con los cardenales por la mañana, a las 16:30, el Papa se subirá al helicóptero que en media hora le llevará a Castel Gandolfo, y a las 20 horas quedará la sede vacante. Ahora hay sede vacante, no hay un Papa mandando. Las primeras congregaciones de cardenales se tendrán el 4 de marzo y todo apunta a que el cónclave empiece oficialmente, ¿qué día? El día 11 de marzo. Yo no sé si esto variará o no, pero de momento allí han soltado un numerito que es la voz que corre. Y ya sabéis qué numerito es, ¿no? Aquí tenéis las distintas instantáneas, todo el proceso prácticamente minuto por minuto, de lo más importante. Llegamos a las 11:16, que dice Benedicto XVI. Hoy vemos como la Iglesia está viva, en un momento en que muchos hablan de su declive. El Papa lo tiene muy claro, la Iglesia está viva, mirad la gente cómo lo está siguiendo, cuando muchos hablan de su declive. Quien siga pensando que la Iglesia Católica se va a hacer aguas por todas partes y va a desaparecer dentro de nada, no sabe lo que está diciendo. A esas personas les convendría estudiar la Biblia a fondo y darse cuenta que las profecías bíblicas no fallan absolutamente nunca, y se darán cuenta de lo que nos espera a partir de ahora. Vamos siguiendo. Así apunta que el testimonio de no querer anteponer nada al amor de Cristo se hace conmovedoramente patente, máxime cuando la urgencia de una nueva evangelización se impone con una fuerza histórica y un dinamismo espiritual extraordinario. Esto es lo que nos espera a partir de ahora, a por todas con la nueva evangelización. El cardenal Rouco Varela le da gracias de corazón por no haber dejado ninguna duda al hombre y a la sociedad contemporánea, tan sedientos de la verdad que la pueda rescatar de su crisis moral, atención, moral, ya estamos, y espiritual endémica, en donde y en quién puede encontrar la esperanza, en Jesucristo crucificado y resucitado. Según ha señalado con su magisterio, el reto de la nueva evangelización no solo ha quedado urgido con una fuerza histórica y un dinamismo espiritual extraordinario, sino sobre todo presentado como la premiante llamada del Señor a su Iglesia para el tercer milenio del cristianismo, y como la consecuencia apostólica obligada de la aplicación fiel del Concilio Vaticano II para este momento tan crucial de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Ellos saben que hemos llegado al momento crucial. ¿Por qué creéis que ellos saben que ha llegado el momento crucial? Pues porque su jefe ya se lo ha comunicado. No estoy hablando del Papa, no estoy hablando del Papa Negro tampoco, el líder, el general de la orden jesuita, no. Ya sabéis quién está dirigiendo el Vaticano por detrás, ¿no? El mismísimo Satanás. Él sabe que ese momento crucial de la Iglesia y de la humanidad ha llegado. Por eso el Papa se ha retirado ahora, porque ahora toca algo con mucha más fuerza. Y bien, vamos a seguir avanzando. Si queréis parar imágenes en vuestras casas podéis hacerlo. Llegamos hasta aquí. Será el Papa emérito, desprovisto de cualquier poder, pero mantendrá un aura especial para los creyentes. Teóricamente él ya no tendrá poder. Se le seguirá llamando Benedicto XVI y tendrá el trato de su santidad.
el Vaticano despejó finalmente ayer la incógnita sobre el título que ostentará Benedicto XVI después de su renuncia y otros detalles. El actual Papa conservará el nombre que él mismo escogió cuando accedió al ministerio petrino, y en cuanto al protocolo no perderá la consideración de su santidad. Otras fórmulas para referirse a su persona serán las de Papa emérito y Romano Pontífice emérito. No perderá la consideración de su santidad, la sigue manteniendo. ¿Esto va a tener alguna importancia en el futuro? ¿En un futuro no muy lejano? Tiempo al tiempo. Y ahora vamos a entrar en un apartado sobre el anillo de Benedicto XVI. Aquí lo tenéis. Ya sabéis que lleva un marcapasos, pero además llevaba este anillo, el del pescador, que en un principio, ya veis las noticias del 12 de febrero, decían que sería destruido, como cada vez que muere un papa, su anillo es destruido. Pero ya iremos viendo más cosas. Lombardi precisó que el Papa vivirá allí, pero no con las religiosas en ese lugar, o sea, cada uno en su lugar. Preguntado sobre el anillo del pescador, que simbolizan el poder pontificio y que lleva el Papa, Lombardi dijo que será destruido probablemente tras el 28 de febrero. Esto lo dijo Lombardi unos días atrás, que iba a ser destruido. El anillo se destruye cuando muere el pontífice, pero en esta ocasión, señaló Lombardi, la situación es diferente, inédita, ya que el Papa sigue vivo, por lo que expertos vaticanos están estudiando la normativa. Lombardi subrayó, no obstante, que los objetos relacionados directamente con el ministerio petrino tienen que ser destruidos. Hasta ahora, tras la muerte de un Papa, el cardenal Camarlengo, que gestiona la Iglesia durante el interregno entre un pontífice y el sucesor, es el encargado de verificar la muerte y de retirarle del dedo, el anillo del pescador, la señal de que el reinado ha concluido. El reinado ha concluido, ¿eh? El anillo es inmediatamente machacado para evitar cualquier eventual falsificación de documentos pontificios, que es para lo que servían en antaño. Por otra parte, la prevista encíclica de Benedicto XVI sobre la fe, que sería la cuarta de su pontificado, no se publicará, ya que el texto no está concluido, afirmó Lombardi. El Papa en su último discurso público: seguimos trabajando juntos por el bien de la Iglesia. Y aquí, una vez más, vamos a encontrar un detalle interesante. El cardenal arzobispo de Barcelona, del que antes hemos hablado, Lluís Martínez Sistac, ha celebrado este jueves un encuentro de despedida muy emotivo con Benedicto XVI. Tras una reunión entre los cardenales y el Papa, el día en que se hace efectiva su renuncia al pontificado, Sistac ha podido saludar directamente a Benedicto XVI, quien le ha señalado: tengo un recuerdo inolvidable de la Sagrada Familia. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque lo atendieron muy bien, porque la Sagrada Familia es preciosa. Bueno, sí, todo eso puede ser, ¿no? Pero aquí hay algo más. Y ya lo hemos visto, como realmente hay algo más. ¿Sabéis? Cuando Sistac salió y lo empezaron a entrevistar todos los medios de comunicación que pudieron, los periodistas dijeron, prácticamente unánimes, de que es un cardenal muy atento, muy simpático y que cae muy bien a la gente. ¿Tendremos un papa catalán ahora? Bueno, sigamos, eso todo en su momento. En la sala clementina, cada cardenal que se aproxima al Papa le besa el anillo del pescador. Lo sabíais esto, ¿no? Lo habéis visto en imágenes, ¿eh? Que finalmente no será destruido, sino inutilizado. Después permanecen algo menos de un minuto charlando. Según Radio Televisión Española, después de la breve conversación, cada cardenal recibe la medalla de oro del papado de Benedicto XVI por su labor. Una condecoración, vamos. Pero ya veis, aquí ha habido un cambio. No será destruido, será inutilizado. Pero el anillo seguirá. Ya veremos cómo se inutiliza, según ellos, un anillo. Aquí tenéis a todos vestidos con esos colores que el Apocalipsis describe, los colores de la bestia, de vestidos de púrpura y escarlata. Es curioso. ¿Por qué dirán ellos que el Apocalipsis es un libro simbólico que no se puede entender, etcétera, etcétera? ¿Qué intereses habrá?
Anillo del pescador de Benedicto XVI será destruido tras dejar de ser papa, decían, y aquí tenéis el anillo en su mano. Pero ya hemos visto que las cosas cambian, anularán anillo del papa Benedicto XVI en vez de destruirlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues mirad lo que llegan a hacer. La joya no será destruida del todo, pero las autoridades vaticanas se asegurarán que no pueda ser usado en el futuro. ¿Y cómo lo hacen para asegurarse de eso? Pues resulta que lo que sencillamente hacen es hacerle una cruz, como una raja, y ya está, ya no sirve, para que nadie pueda ir y meter allí con la cera o con lo que haga falta y decir, mira, esto sirve como si yo soy el papa y el otro no pinta nada, el que ahora estará nuevo. Bien, esto es una medida que se toma, pero es curioso que el sello no se ha destruido, sencillamente se queda al margen, inutilizado, pero queda allí. Hará falta que ese sello, ese anillo, vuelva a funcionar. El anillo del pescador no será destruido, será anulado. Este es el anillo que veis aquí, entre ceja y ceja, que lleva en la mano. Aquí nos da alguna explicación de cómo el Papa se le ofrecieron dos anillos, no uno en plan moderno y otro en plan, como siempre, tradicional. Él eligió el tradicional. Esto también es significativo, eligió el tradicional. Cada anillo de estos, ya os podéis imaginar, lo podéis ir a comprar directamente por 4 cositas de nada. Explicaciones oficiales y oficiosas sobre la renuncia. La que dicen ellos y lo que dicen los demás. El Papa trasladará solo a su sucesor el informe sobre el Batilix. Ya sabéis, toda esa controversia. Según el semanario italiano Panorama, de la familia de Silvio Berlusconi, los 3 cardenales presentaron un amplio volumen lleno de documentación, entrevistas e interrogatorios que mostraban una extendida resistencia en la curia al cambio y muchos obstáculos a las acciones pedidas por el Papa para promover la transparencia. O sea, según este panorama, el Papa quería hacer transparencia y hubo una oposición en la curia y él dijo, pues, como no queréis me voy, ale. El Papa quedó muy impresionado con los informes, añade el semanario, y solo tuvo fuerzas para contárselo a su hermano George. Admitió tal vez por primera vez haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás había imaginado. Antes de Navidad comenzó a pensar seriamente en su dimisión, señaló Panorama. ¿Y esto es lo que quieren hacernos creer desde medios oficiosos? El Vaticano mantiene que el Papa ha renunciado solo porque se ha dado cuenta de que le faltan las fuerzas para llevar adelante su labor. Esta es la parte oficial de la explicación. El portavoz vaticano, Federico Lombardi, negó que haya complots en el Vaticano. En todas las instituciones hay diferencias de opiniones que, bien conducidas, pueden llevar a dar pasos hacia adelante. Si todos piensan la misma cosa, no se avanza. Las diferencias de opiniones forman parte de la vida, pero eso no quiere decir que haya batallas o complots, dijo Lombardi recientemente en un encuentro con la prensa. Según Lombardi, las informaciones que aparecen en muchos medios de comunicación sobre luchas de poder en el Vaticano van más allá de la realidad. Pues, bueno, sí que hay luchas y sí que hay discrepancias, y discrepancias mucho más fuertes de lo que el Vaticano nos dice o de lo que otras personas nos quieren hacer ver, que es solo la masonería contra la verdad del catolicismo. Va más allá. Sabéis, sé de alguna fuente que directamente en el Vaticano hay personas que son nobles aún. ¿Recordáis los que escribieron el libro de los milenarios, ¿no? El Vaticano contra Dios? Gente de la propia curia romana. Y ellos se quejaban de lo que estaban haciendo mal en el Vaticano. Y terminaron, bueno, ya sabéis cómo. Pero entre ellos hay gente que aún está en el lugar equivocado, pensando que está en un lugar correcto, y luchando por unos fines nobles. Y esas luchas sí que están en el Vaticano. Otra cosa es lo que nos quieren hacer creer de que si hay una logia masónica que no sé qué, que va contra la verdad del Vaticano para hacerla caer, etcétera, etcétera, cuando todo es lo mismo y te trabaja para lo mismo. Esto no quiere decir que entre ellos haya discrepancias y, como dijimos ya una vez, como los mismísimos demonios
juntos para un fin, que es ir contra el pueblo de Dios, pero entre ellos se las tienen. Pues es lo mismo, es un reflejo. Pero sí que os digo que realmente hay personas sinceras aún ahí dentro. Y sabéis, Elena White escribía sobre esta gente que tanto estará en sociedades secretas, como estará quizás en el mismísimo Vaticano, que en el último momento van a cambiar de bando. Pues bien, eso lo tengamos presente. Sabéis, me han llegado incluso algunas voces que dicen de que nuestras conferencias están siendo seguidas por gente del Vaticano. Y no me refiero solo a que nos tengan vigilados para ver qué hacemos ahora, sino, bueno, unas declaraciones de alguien que ha llegado a decir: este está loco, refiriéndose a un servidor, pero lo que dice es verdad. Bueno, pues, en fin, no sé por qué dice que estoy loco, en este caso, esta persona. No sé si es porque dice que estoy loco por presentar esto por como no se la juega, o bien que está loco porque estoy como una cabra y lo que se dice es verdad, no lo sé. Sea como fuere, voces hay de que esto va por aquí. Dios tiene pueblo en todas partes aún. No podemos maldecir a nadie, aunque sean nuestros teóricos máximos enemigos, porque hay lugares equivocados para gente noble aún, y que en su momento Dios sacará de allí. Tengamos eso siempre presente. Y aquí vamos a ver los ataques a la Iglesia católica desde fuera. El Vaticano denuncia la difusión de noticias falsas con presión a los cardenales antes del cónclave. Dicen de que se está desinformando, se está presionando a los cardenales para que hagan unas valoraciones distintas, las votaciones salgan distintas, etcétera, etcétera. Bueno, como si ellos no supieran lo que van a elegir. Pero bueno, ahí está, la prensa haciendo la suya y haciendo el juego. Y vamos a ver ahora voces católicas contra el Vaticano, que también las hay. Aquí tenéis un escrito, la renuncia del Papa, y mirad quién lo escribe, pero vamos a ver qué nos pone. La Iglesia vuelve a ser espectáculo, no buena noticia, y así seguiremos en los próximos meses. Qué pena en un mundo tan necesitado de consuelo y esperanza. Que un Papa a los 85 años y enfermo se despoje de la tiara y descienda del trono, renunciando al poder religioso más arbitrario y absoluto jamás imaginado. ¿Qué tiene de extraño en los tiempos que corren? Tiene de extraño que se limite a eso, a una renuncia personal, y sin embargo ha sido celebrada por clérigos y laicos bien intencionados como un gesto de libertad, valentía y dignidad, e incluso de humildad. No niego que lo sea, es digno y humano decir: no tengo fuerzas, no puedo más, o decir también: estoy harto de este mundo vaticano y me voy. Y quién sabe si no ha sido más lo segundo que lo primero. Ha sido valiente y libre al hacer frente a las presiones de muchos curiales que querrían seguir aprovechando la debilidad del pontífice para seguir ejerciendo su poder en la sombra. Mirad cómo en este caso es alguien que es crítico con lo que sucede en el Vaticano, pero también es cierto que tengamos presente que hay una pantalla que es la que nosotros vemos, la que nos ponen, que es el Papa vestido de blanco y toda la curia alrededor de sus cardenales, pero nadie nos está hablando del Papa negro. No estoy refiriéndome al color de su piel, sino al general de la orden jesuita, que es el que mueve los hilos auténticamente, que es Adolfo Nicolás en la actualidad, y toda la labor de los jesuitas. Pero bien, sigamos con lo que a la gente le están mostrando. A ver por dónde iba. Pero su renuncia no constituye a la vez un acto de rendición frente a esa oscura maquinaria de poder que es el Vaticano. Es humano que un papa anciano y enfermo se retire a un monasterio de clausura para dedicar sus últimos años a disfrutar en paz, orando, leyendo, escuchando música y tocando el piano. Pero ¿no es también una dejación haberse retirado sin antes saldar de una vez las pesadas cuentas del papado ante la Iglesia y la historia? No reprocho nada a su persona, es un hombre de gran calidad humana, no hay más que mirar sus ojos limpios, llenos de inteligencia, eso no lo dudo, su sonrisa diáfana, su estilo discreto, su falta de ambición, su trato bondadoso y afable. Pero la persona es inseparable del papel que desempeña dentro de un sistema, y en el caso del Papa es inevitable que la persona, por admirable que sea, quede aplastada por un papel y un poder desorbitado dentro de un sistema perverso,
Un papa elige a los cardenales que elegirán al siguiente papa, el cual impondrá a todos como voluntad divina lo que son en realidad sus propios criterios personales. Así es como Benedicto XVI, primero por mano de Juan Pablo II y luego por su propia mano, ha enterrado lo mejor del Vaticano II y ha ahondado el abismo entre la Iglesia y el mundo de hoy, todo por voluntad divina. Ya veis que hay personas que ven en este papa prácticamente a un santo y mártir. Ahora se va del Vaticano dejando intacto un sistema esencialmente corrupto. La tiara y el trono, la terrible infalibilidad, el terrible poder absoluto, siguen intactos, esperando al siguiente candidato. Y no faltarán aspirantes. Ya se traman oscuras estrategias, ya se urden alianzas, ya se hacen quinielas, se maquina y se conspira. Es pura farsa mediática, pura pornografía religiosa. Y cuando salga la fumata blanca dirán, el Espíritu Santo ha elegido. Más obsceno todavía. ¿Qué ha sido de las palabras de Jesús, el profeta de Galilea, libre, itinerante y compasivo, amigo de los últimos? A nadie llaméis santo, a nadie llaméis padre, a nadie llaméis señor. Todos vosotros sois hermanos, buscad cada uno el último puesto. Yo hubiera deseado que Benedicto XVI, antes de renunciar, hubiera hecho uso de sus poderes absolutos, para poner fin a este sistema, promulgando un escueto decreto que rezara más o menos así. En virtud de los poderes divinos que se han atribuido al obispo de Roma solo a partir del siglo XI, y que el Concilio Vaticano I en el siglo XIX elevó a categoría de dogma, yo, Benedicto XVI, un hombre como otro cualquiera, pero papa todavía, defino solemnemente que el poder universal y la infalibilidad atribuidos al papa son doctrina humana y errónea. Y por este decreto declaro abolido el modelo monárquico del papado como contrario al espíritu que animaba a Jesús de Nazaret y que sigue inspirando a hombres y mujeres de todos los tiempos y culturas, más allá de confesiones y religiones, para respiro y salud de la vida. Todo esto puede parecer un delirio, pero la renuncia de un papa servirá de muy poco mientras siga en pie el modelo medieval del papado. José Arregui, teólogo franciscano, publicado en DEIA y los periódicos del Grupo Noticias. Ya veis, hay voces de ellos que entienden lo que entienden, que parecen sinceros, pero que también se dan cuenta de que hay algo montado allí que no debería ser. Pero no han sido el único personaje que ha hablado de esto. El Foro de Curas de Madrid, los obispos se rodean del IBEX 35 y no son libres. 120 sacerdotes madrileños firman un texto crítico con los obispos, el poder político y el económico. Denuncian el silencio de la jerarquía eclesiástica ante el paro, los desahucios, la corrupción, mientras se rodea de empresarios imputados para financiarse. La renuncia del Papa demuestra que el modelo monárquico de la Iglesia ha fracasado, señala el portavoz del Foro de Curas de Madrid. Chapó. Hay pueblo de Dios en todas partes. Y bien, si queréis leer el escrito, es interesante ver con todo lo que arremeten ellos, lo que alegan para decir que realmente esto no puede tolerarse, y que cuando además escriben a personas tan primordiales de la curia romana como a Rocco Varela, dicen nunca nos contestan, así responden a nuestras críticas, nos ningunean, nos dan silencio. Así se sienten ellos. Pues ahora a estas personas se les debería ir a dar el verdadero evangelio, y ir con la profecía y demostrarles quién es el Vaticano en verdad bíblicamente. Porque estas personas, quizás alguno de ellos reaccionará, porque parecen ser nobles. Mirad si tenemos trabajo aún. Y seguro que no son los únicos, seguro. Porque no habéis hablado a veces con algún cura de alguna parroquia y os ha venido a decir también quejas sobre el mismísimo Vaticano. A mí sí. Y hablemos sobre el cónclave, esto que va a empezar dentro de poco. El Papa Benedicto XVI modifica el protocolo del cónclave y abre la puerta a un adelanto. Ha aprobado un motu proprio, documento papal, que introduce algunas modificaciones en el proceso, según ha informado el Vaticano. El cónclave se puede adelantar siempre y cuando todos los cardenales se encuentren en Roma. De no adelantarse, se iniciaría entre el 15 y el 20 de marzo. Aún no han llegado todos. Ha aceptado la renuncia por motivos de edad del cardenal británico Keith O'Brien, arzobispo de Edimburgo, de Escocia, en Reino Unido. Y diréis, lo ha aceptado, ¿por qué? Por motivos de edad.
Ahora veremos eso. Sigamos avanzando. Comisión de Cardenales entregó el informe final al Papa sobre fuga de noticias. Benedicto XVI dispuso que el dossier sea entregado directamente al próximo pontífice. Nadie más conoce los contenidos. El conocido como caso Batilix estalló en mayo de 2012 al publicarse el libro Sua Santità del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, que es el que antes hemos visto en imágenes, ese hombre que aparecía así pelado, con un centenar de documentos filtrados del Vaticano. Paolo Gabriele, ex mayordomo del Papa, fue condenado a ¿cuánto tiempo? 18 meses, 6. Acusado del robo y filtración de los documentos. El informático Claudio Schiaparelli también fue condenado a 2 meses de cárcel con suspensión, acusado de complicidad con Paolo Gabriele. Finalmente el ex mayordomo fue indultado por Benedicto XVI, ¿qué día? El 22 de diciembre, el 22. 11 más 11. Todo voluntad divina, ya lo veis. Los cardenales comenzarán a preparar el cónclave para elegir papa el próximo 4 de marzo. Aquí nos hablaba aún de que participarán 117 cardenales, ahora alguno que ha muerto y alguno que ha quedado fuera por decisión papal, creo que son 115. Vamos a ir viendo cómo aún hay más cábala. Si os ha hecho gracia estos pequeños numeritos que han salido ahora, que ya veis cómo siempre corresponden, vamos a ver ahora esto. El Papa autoriza a los cardenales a anticipar el cónclave. Benedicto XVI ha publicado el motu proprio, que modifica las normas de la Asamblea que escogerá a su sucesor. Mirad bien esta noticia, ¿de qué fecha es? Del día 25. ¿Vale? Aparece el día 25, pero mirad qué aparece aquí. El Papa ha publicado con fecha 22 de febrero el motu proprio que modifica las normas del cónclave que elegirá a su sucesor, por el que autoriza al colegio cardenalicio a anticipar la fecha del cónclave, si todos los cardenales electores se encuentran en Roma, según ha precisado el vicecamerlengo Monseñor Pierluigi Celata. La noticia sale oficialmente a la calle el 25, pero ¿cuándo lo fecha el Papa? El día 22. Una vez más, lo mismo. Avanzamos. Soy un simple peregrino que inicia la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Ya sabéis esas palabras improvisadas que también hubieron gracias a vosotros, etcétera, etcétera, en Castel Gandolfo. 28 de febrero. Esto sucede el 28 de febrero, esa despedida. Vosotros sabéis que mi día es diferente a los precedentes. No soy ya sumo pontífice de la Iglesia Católica. Hasta las 8 de esta tarde lo seré todavía. Después ya no. Ya estamos, una vez más, esos numeritos. No, yo no veo nada aquí raro. Bueno, un momento de paciencia. ¿Por qué el Papa está en catalán, os lo voy a traducir? Es del arquebispado de Barcelona, el arzobispado, perdón, arquebisbat es en catalán. ¿Por qué el Papa hace efectiva su renuncia el 28 de febrero a las 8 de la tarde, a las 20 horas? Todo tiene una explicación. Benedicto XVI no ha dejado al azar el día y la hora de su renuncia. Esta imagen que veis aquí, ¿qué es? ¿Una salida de sol o un crepúsculo? Es el crepúsculo. San Pedro del Vaticano durante el crepúsculo. ¿Estáis intrigadillos? Pues ahí va. Puede ser que haya quien pregunte por qué el Papa Benedicto XVI hace efectiva su renuncia en la sede de Roma el 28 de febrero a las 20 horas. La respuesta, aunque pueda parecer sencilla, una sencilla hipótesis, será la siguiente. El día 28 de febrero era, en la antigüedad, el último día del año. El mes de marzo empezaba un nuevo año, coincidiendo con el inicio de la primavera, cuando la naturaleza renacía de nuevo. Las 20 horas en estos días, por la situación de Roma, coinciden con el final del crepúsculo,
y el comienzo de la noche, que da pie a un nuevo día. El 28 de febrero a las 20 horas correspondería entonces al final total de un mes, y que, por ser aquel mes, final de todo un año, todo un clásico. Ahora ya sabéis el porqué del 28 de febrero a las 20 horas. Ellos se mueven, ya sabéis, por cábala, por astrología y por astronomía. ¿Sabéis? Si esto os ha sorprendido, buscad, porque os daréis cuenta que años atrás, muchos años atrás, Imperio Romano, los meses de enero y febrero no existían. No existían. Empezaba por marzo. Había 10 meses en el calendario. Es curioso, ¿eh? Esas son curiosidades que ahora ignoramos con el paso de los años. Luego Julio César, etcétera, etcétera, fueron añadiendo estos 2 meses, hubo todo un recuento de días para que los días encajaran más o menos con el año, de ahí también lo del año bisiesto, para compensar esa pérdida de días, etcétera. Pero es curioso que además los romanos incluso habían considerado que enero y febrero, que como eran los meses esos de invierno, que estás tieso y que no se puede hacer nada, pocas horas de insolación, pues que eran meses nulos, no servían para nada. Por tanto, estos no existen, pasamos a marzo. Hasta que al final Julio César dijo, bueno, pero sí que es bueno porque es cuando te vas preparando para lo que vendrá. Y entonces el calendario nos queda como lo tenemos. Mirad qué curiosidades tiene la historia, pero que ellos se conocen tan bien, que aún siguen, porque ellos se rigen por astronomía, como por la astrología, como por la cábala. Pero mirad qué mensaje se nos está dando con este detalle. Es el final de un año, empieza uno nuevo, es el qué. El final de ese crepúsculo que termina con no solo un día, con todo un año, en el que se da pie a ese nuevo día, a ese nuevo año, y que por fin es como un resurgir, el inicio de la primavera, cuando toda la naturaleza renacía de nuevo. ¿Qué mensaje nos están dando? Que el catolicismo está, ¿qué? Renaciendo de nuevo. Esos son los lenguajes del Vaticano, esos son los lenguajes que debemos conocer, porque las artimañas de Satanás se desnudan cuando conocemos su lenguaje cifrado. Y bien, después de esto que creo que os habrá sorprendido, ¿quién votará? ¿Quién votará? New York Times cuestiona presencia de Errázuriz en cónclave por caso Caradima. La publicación critica que cardenales que cumplieron algún rol en casos de abusos sexuales puedan votar para elegir al próximo papa. Y este es el caso del chileno Francisco Javier Errázuriz. Y que con todo esto que arrastra, que no se ha limpiado, aún va y puede votar. ¿Sabéis? Hay muchos chilenos que si leéis sus escritos os daréis cuenta que están muy enfadados en que haya alguien así dirigiendo su iglesia en Chile y que además pueda ir a votar a un papa. Pero los escándalos están ahí, siguen. Este puede ser alguien inspirado por el Espíritu Santo para ir a votar, dicen, a un nuevo papa. Pero vamos a ver los que no serán papa. Renuncia el cardenal O'Brien, máxima autoridad católica en Reino Unido, por abusos. Era la figura más veterana de la Iglesia Católica en Reino Unido. 3 sacerdotes y un ex sacerdote le han denunciado por abusos en los años 80. No ha sido gente común de la calle. El Papa acepta la renuncia del cardenal británico y evita con esta decisión su presencia en el cónclave del que saldrá el próximo pontífice, pero él dice que lo admite por excusa de edad, no por eso. ¿Veis las cosas como son? Siempre esos doble juegos. Y luego nos dicen de que la moral, etcétera, etcétera, y que todo va limpio. Pues vamos precisamente a esto, a retomar el poder a través de la moral, no nosotros, sino ellos, haciendo limpieza. La silenciosa limpieza de Benedicto XVI. Desde abril de 2005 hasta la fecha han dejado su puesto 77 obispos, un promedio de 1 cada 36 días.
y que curiosamente, cuando vas viendo el escrito, parece ser que son gente que no estaba muy en consonancia con lo que Benedicto XVI quería. Ha habido una limpieza de unos ciertos intereses, para que todo vaya en conformidad a lo que se busca, sin problemas. Padre Lombardi, una decisión tomada con gran coraje y sinceridad, dice él. Y llegamos a este punto, dice, y es coherente, prosiguió, con lo que el Papa había dicho en el libro Entrevista Luce del Mondo sobre la hipótesis de las dimisiones. Y recordó que en dicho libro Entrevista Benedicto XVI indicó que cuando el peligro es grande no es posible escapar. Por eso, este no es el momento de dimitir, sino de enfrentar. Y Lombardi precisó: tengamos presente que ese era un momento muy difícil por los casos de pedofilia en la Iglesia. Un momento de grave crisis moral. Mientras que en la segunda pregunta del mismo libro, añadió el portavoz, el Papa indicó claramente que es posible dimitir en un momento de dificultad o cuando no sea posible, o sea, cuando no sea posible, hacerlo ya. Vale a decir, una situación en la cual el Papa considere oportuno dimitir porque no está ya en situación física de hacerlo, y que en esos casos se plantea incluso la obligación moral de presentar la renuncia. En definitiva, concluyó, la motivación del Papa es coherente con lo que dijo entonces. Es una obligación moral dimitir. Él da una lección de moral al decir, yo dejo mi gran cargo, políticos aprended, no hay que seguir siempre en el poder, yo soy la moral que demuestro, ¿entendéis? Pero mirad qué va sucediendo. Tribunal de Argentina, la Iglesia fue cómplice de crímenes de la dictadura. Noticia del 15 de febrero. La Iglesia Católica fue cómplice de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, según sentenció un tribunal. Ya pueden ir limpiando ya. Un fabricante de buques de guerra presidirá el Banco del Vaticano. Es un banquero alemán. Ayer se supo que lidera un grupo con astilleros militares. Dicen que dejaría ese negocio. Ha puesto a quien él quería para ese cargo, al menos es lo que se dice. En fin, iglesia y guerras y armas, qué cosas extrañas, ¿eh? Polémica elección del Vaticano. Pone al frente de su banco a un fabricante de barcos de guerra. Es presidente de una naviera que construye barcos en todo el mundo. Lo que introduzcan en los mismos no depende de él, afirmó Lombardi, portavoz vaticano. Ya está solucionado. Reconoció que su empresa, Bioms más Bosch, participa en un consorcio que construye 4 fragatas para la Marina alemana. Sustituye al italiano Ettore Gotti Tedeschi, destituido tras el escándalo Batilix. ¿Lo recordáis, eh? Este señor que llegó a decir una serie de cosas realmente muy contundentes. Pues fuera. Ahora otro en la línea que se busca. Pertenece a la Orden de Malta y participa en las peregrinaciones de enfermos a Lourdes, por cierto. El ocaso del Papa encubridor. Y aquí hay todo este artículo de San Juana Martínez, donde nos hace referencia también a toda la historia del padre Maciel, ya sabéis, de los Legionarios de Cristo, en México, todo ese caso de corrupción, como hubo un padre que denunció todo esto y que prácticamente se lo dejó de banda, y como Joseph Ratzinger pasó olímpicamente de él. Porque se decía de que, claro, Juan Pablo II quería mucho al padre Marcial Maciel porque ha hecho mucho bien a la Iglesia, le soltaba mucho dinero. Bueno, ya vimos toda más trama de eso, de cómo se le preparaban también gente para nivel sexual, con citas y demás, en fin, sin comentarios. Ratzinger marcó las líneas de purificación que tiene que seguir la Iglesia. ¿Entendéis? Ha marcado la línea de la moral absoluta, la limpieza, únicos en el mundo. Nosotros nos limpiamos. Benedicto XVI declaró tolerancia cero hacia los abusos, lo que supuso un giro de 180 grados respecto a lo que se hacía hasta entonces, donde se imponía el silencio o el simple alejamiento del pederasta, muchas veces a centros con otros niños. Pero si esto dicen que lo hacía el propio Ratzinger, que los pasaba de un lado a otro, y que hasta el final no ha empezado a encarar las cosas porque ahora convenía.
Pero claro, hay artículos que lo presentan como, uff, qué bueno, ha hecho una limpieza, es un santo. Está marcando la línea a seguir. La moral, los líderes absolutos de la moral. Y el próximo papa será, the winner is, cábalas y elucubraciones. Mirad lo que escribe Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. ¿Cuántos comentarios ha suscitado la ejemplar renuncia del Papa? ¿Ejemplar? Unos lo admiramos por esta decisión evangélica y prudente, que lo confirma como un hombre muy inteligente, libre, sensato, sacrificado por la Iglesia, fiel a Jesucristo. Es curioso, sacrificado por la Iglesia, Juan Pablo II, que estuvo apechugando hasta el final, porque lo hicieron apechugar hasta el final, también estaba sacrificado por la Iglesia. O sea, hagas lo que hagas, bueno, genial, ¿eh? Otros lo malinterpretan, diciendo que es una huida ante la gran responsabilidad del papado, o señal de no poder soportar las intrigas de la curia romana. Evidentemente esto también es mentira, no es así, seguro. Hacen sus cábalas sobre el futuro papa, elucubrando si debe ser europeo o africano de nuestra América. Y esto está siendo así. Ateos, creyentes, católicos y que crean en lo que quieran, muchas personas están elucubrando, ¿quién va a ser el nuevo papa? Se hacen apuestas, sí. Sí, sí. Algunos, ignorantes de lo que es nuestra fe, esperarían que el Papa y la Iglesia se modernizaran, entendiendo por eso amoldarse a los criterios de este mundo. Eso ni lo esperen. Esa es una tentación que siempre debemos rechazar, sea elegido el Papa que sea. Nuestros criterios se fincan en el Evangelio, no en dar gusto a este mundo hedonista, relativista, consumista. Ser cristiano es saber ir contracorriente, ser fieles solo a Jesús. Él está diciendo de que el próximo Papa va a ser una persona que va a seguir en una línea marcada ya ahora, si no hay ninguna sorpresa. Y nosotros vamos a dejarlo aquí. Vamos a quedarnos una vez más a punto de entrar en las profecías del lado oscuro. Ya me sabe mal, créeme, pero no da tiempo para más. Espero que durante el transcurso de estas semanas estén todos quietecitos, no haya muchas cosas extrañas que tengamos que mostrar aquí, para no tener que postergar más, pero ya sabéis que ellos normalmente no paran. Satanás sabe que le queda poco tiempo, es lógico, lo hace mover todo muy rápido. Pero nosotros, si podemos, empezaremos a entrar ahora, habiendo visto ya todo lo que hemos mostrado hasta ahora, con una serie de argumentos que podéis tener aún frescos en la cabeza, estas profecías, si realmente se van a cumplir o no, y si verdaderamente son profecías que evidentemente no vienen de Dios, que vienen de Satanás, y que no podemos tener presentes como si fuera, nunca mejor dicho, esto es misa, esto es así sí o sí, no. Pero que la gente, pensad, que se está moviendo, creyente o no creyente, por esta cantidad de profecías que están circulando desde hace muchos años. Vamos a analizar algunas de ellas, y algunas os van a sorprender realmente, porque vais a pensar, anda, si parece ser que es lo que puede pasar ahora. Todo en su momento. Mientras tanto, que Dios nos dé entendimiento para saber discernir las cosas. Porque hay algo que tocaremos también en su momento. Hay personas, incluso dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que creen a pies juntillas que va a resucitar Juan Pablo II. Y que especifican, no será en verdad él, va a ser un demonio simulando ser Juan Pablo II. Y así se va a cumplir una profecía de Apocalipsis 17, que se interpreta así. Bien, todo esto lo vamos a analizar con detenimiento. Vamos a ver realmente todo esto. Si Juan Pablo II aparece, ¿qué va a pasar? Pero ¿y si no aparece? Mirad si es interesante y necesario conocer las profecías tal como son, y que le pidamos a Dios orientación, porque por lo que nosotros digamos, no me refiero a nosotros desde nuestro pequeño ministerio solo, sino
todos los creyentes, especialmente los adventistas, podemos hacer que la gente se acerque a Dios o se aleje chasqueada para siempre más, con una gran decepción. Seamos responsables en eso. Que Dios nos ayude a ello y que estemos atentos porque los tiempos son cortos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima conferencia, si Dios quiere.